El interpelado conservó una bella expresión de dignidad personal y concluyó: no puedo perderme en opiniones livianas. Esperaré a que tu amigo de Chipre termine la prédica, para relatar mi experiencia delante de todos. ¿Hablar de eso aquí? ¿Por qué no? Sería más razonable que descanses del viaje y de la enfermedad, meditando mejor en el asunto, incluso porque tengo esperanza en tus reconsideraciones, en relación con lo acontecido. Empero, sabes que no soy ningún niño y me corresponde esclarecer la verdad, en cualquier circunstancia. ¿Y si te abuchean? ¿Y si te consideran traidor? A nuestros ojos, la fidelidad a Dios debe ser mayor que todo eso. No obstante, es posible que no te concedan la palabra ponderosa, Doc, después de chocar con la fuerza de aquellas profundas convicciones. Mi condición es suficiente para que nadie se atreva a negarme lo que es de justicia. Entonces, que sea así. Responderás por las consecuencias, concluyó Sadoc constreñido. En aquel momento, ambos comprendieron la inmensidad de la línea divisoria que los separaba. Saulo percibió que la amistad que Sadoc siempre le testimonió se basaba en intereses puramente humanos. Abandonando la falsa carrera que le daba prestigio y brillo, veía esfumarse la cordialidad del otro. Pero, de tal reflexión, luego le vino a la mente que, también él, procedería así, probablemente, si no tuviese a Jesús en el corazón. Sereno y resuelto, evitó aproximarse al lugar donde se acomodaban los visitantes ilustres, buscando aproximarse al largo estrado en el que se improvisó una nueva tribuna. Terminada la disertación del levita de Citium, Saulo surgió a la vista de todos los presentes, que lo saludaron con los ojos ansiosos. Saludó afablemente a los directores de la reunión y pidió permiso para exponer sus ideas. Sadoc no tuvo valor para crear un ambiente antipático, dejando que todo ocurriese según las circunstancias, y fue por eso que los sacerdotes apretaron la mano de Saulo con la simpatía de siempre, acogiendo con inmensa alegría su parecer. Con el derecho de palabra, el ex rabino irguió la frente, con nobleza, como acostumbraba a hacer en sus días triunfales. Varones de Israel. Comenzó en tono solemne en nombre del Todopoderoso: vengo a anunciaros hoy, por primera vez, las verdades de la nueva revelación. Hasta ahora, hemos ignorado un hecho culminante de la vida de la humanidad. El Mesías prometido ya vino, de acuerdo con lo que afirmaron los profetas que se glorificaron en la virtud y en el sufrimiento. Jesús de Nazaret es el Salvador de los pecadores. Una bomba que explosionase en el recinto, no hubiera causado mayor asombro. Todos miraban al orador, atónitos. La asamblea estaba estupefacta. Pero, Saulo proseguía intrépido, después de una pausa: no os asombréis con lo que os digo. Conocéis mi conciencia por la rectitud de mi vida, por mi fidelidad a las leyes divinas. Pues bien, es con este patrimonio del pasado que os hablo hoy, reparando las faltas involuntarias que cometí con los impulsos sinceros de una persecución cruel e injusta. En Jerusalén, fui el primero en condenar a los apóstoles del camino, provoqué la unión de romanos e israelitas para poner en marcha la represión, sin treguas, a todas las actividades que se vinculasen al nazareno, fustigué hogares sagrados, encarcelé a mujeres y niños, sometí a algunos a la pena de muerte, ocasioné un vasto éxodo de las masas de operarios que trabajaban pacíficamente en la ciudad para su progreso, edifiqué para todos los espíritus más sinceros un régimen de sombras y terrores. Hice todo eso, con la falsa suposición de defender a Dios, como si el Padre Supremo necesitase de míseros defensores. Pero, de viaje para esta ciudad, autorizado por el Sanedrín y por la corte provincial, para invadir hogares ajenos y perseguir a personas inofensivas e inocentes, y aquí que Jesús se me aparece en vuestras puertas y me pregunta, en pleno mediodía, en aquel paisaje desolado y desierto: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ante esa evocación, la voz elocuente se enternecía y las lágrimas le corrían copiosas. Interrumpió su discurso al recordar el acontecimiento decisivo de su destino. Los oyentes lo contemplaban asombrados. ¿Qué es esto?, decían algunos. El doctor de Tarso bromea, afirmaban otros, sonriendo, convencidos de que el joven tribuno estuviese buscando un mayor efecto oratorio. No, amigos, exclamó con vehemencia, jamás me burlaría de vosotros en las tribunas sagradas. El Dios justo no permitió que mi violencia criminal fuese hasta el fin, en detrimento de la verdad, y consintió, por misericordia de acrecentamiento, que el mísero servidor no encontrase la muerte sin traeros la luz de la nueva creencia. No obstante, el ardor de la exposición, que dejaba en todos los oídos resonancias emocionales, rompió en el recinto un extraño vocerío.
Algunos fariseos más exaltados interpelaron a Sadoc, en voz baja, en cuanto a lo inesperado de aquella sorpresa, obteniendo la confirmación de que Saulo, de hecho, parecía extremadamente perturbado, alegando haber visto al carpintero de Nazaret en las cercanías de Damasco. Inmediatamente, se estableció una enorme confusión en toda la sala, porque había quien veía en el caso una peligrosa defección del rabino, y quien opinaba que sufría una súbita enfermedad, que lo había enloquecido. Varones de mi antigua fe, atronó la voz del joven tartense, más incisiva, es inútil intentar empañar la verdad. No soy traidor ni estoy enfermo. Estamos ante una nueva era, frente a la cual todos nuestros caprichos religiosos son insignificantes. Una lluvia de improperios le cortó repentinamente la palabra. Cobarde. Blasfemo. Perro del camino. Fuera el traidor de Moisés. Los insultos partían de todos los lados. Los más solidarios con el ex rabino, que se inclinaban a suponerlo víctima de graves perturbaciones mentales, entraron en conflicto con los fariseos más rudos y vigorosos. Algunos bastones fueron lanzados a la tribuna. Con extrema violencia. Los grupos, que se habían lanzado en lucha, esparcían una fuerte gritería en la sinagoga, percibiendo el orador que se encontraban a punto de cometer irreparables desastres. Fue entonces que uno de los levitas de mayor edad se asomó al gran estrado, alzando la voz con toda la energía de la que era capaz y rogando a los presentes que lo acompañasen a recitar uno de los salmos de David. La invitación fue aceptada por todos. Los más exaltados repitieron la oración, llenos de vergüenza. Saulo acompañaba la escena con profundo interés. Terminada la oración, dijo el sacerdote, con énfasis irritante, lamentamos este episodio, pero evitemos la confusión que en nada sirve de provecho. Hasta ayer, Saulo de Tarso honraba nuestras filas como paradigma de triunfo, hoy, su palabra es para nosotros un gajo de espinos. Con un pasado respetable, esta actitud de ahora solo nos merece condenación. ¿Perjurio? ¿Demencia? No lo sabemos con certeza. Si el tribuno fuese otro, lo apedrearíamos sin pestañear, pero, con un antiguo colega los procesos deben ser otros. Si está enfermo, solo merece compasión, si es traidor, solo podrá merecer absoluto desprecio. Que Jerusalén lo juzgue como su embajador. En cuanto a nosotros, cerremos las prédicas de la sinagoga y recojámonos a la paz de los fieles cumplidores de la ley. El ex rabino soportó la increpación con gran serenidad, que se le denotaba en los ojos. Íntimamente, se sentía herido en su amor propio. Los remanentes del hombre viejo exigían represalia y reparación inmediata, a la vista de todos. Quiso hablar de nuevo, exigir la palabra, obligar a los compañeros a oírlo, pero se sentía preso de incoercibles emociones, que le invalidaban sus ímpetus explosivos. Inmóvil, notó que los antiguos seguidores de Damasco abandonaban el recinto en calma, sin hacerle ni siquiera una leve salutación. Observó, también, que los levitas de Citium parecían entenderlo, a través de una mirada de simpatía, al mismo tiempo que Sadoc. Lo veía con ironía y risitas de triunfo. Era el repudio que llegaba. Acostumbrado a los aplausos dondequiera que apareciese, había sido víctima de su propia ilusión, creyendo que, para hablar con éxito sobre Jesús, bastaban los loores efímeros ya conquistados en el mundo. Se había engañado. Sus compañeros lo ponían al margen, como si fuera un inútil. Nada le dolía más que ser desaprovechado así, cuando le ardía en el alma la devoción sacerdotal. Prefería que lo hubiesen abofeteado, que lo prendiesen, que lo flagelasen, pero que no le quitasen la ocasión de discutir sin impedimento, venciendo y convenciendo a todos con la lógica de sus definiciones. Aquel abandono lo hería profundamente, porque, antes de cualquier consideración, reconocía no laborar en beneficio personal, por vanidad o egoísmo, sino por los propios correligionarios atenidos a las concepciones rígidas e inflexibles de la ley. Poco a poco, la sinagoga quedó desierta, bajo el calor ardiente de las primeras horas de la tarde. Saulo se sentó en un banco tosco y lloró. Era la lucha que comenzaba, entre la vanidad de otros tiempos y la renuncia a sí mismo. Para consuelo de su alma oprimida, recordó la narración de Ananías, en el capítulo en que Jesús le dijo al viejo discípulo que le mostraría cuánto tendría que sufrir por amor a su nombre. Entristecido, se retiró del templo, en busca del benefactor, para reconfortarse con su palabra. Ananías no se mostró sorprendido con la exposición de los hechos. Me veo rodeado de enormes dificultades, decía Saulo, un tanto perturbado. Me siento en el deber de propagar la nueva doctrina,
para hacer la felicidad de nuestros semejantes. Jesús me llenó el corazón de energías inesperadas, pero la sequedad de los hombres es de amedrentar a los más fuertes. Si explicaba el paciente anciano, el Señor te confirió la tarea del sembrador, tienes muy buena voluntad, pero, ¿qué hace un hombre recibiendo encargos de esa naturaleza? Antes de todo, busca reunir las semillas en tu alforja particular, para que el esfuerzo sea productivo. El neófito percibió el alcance de la comparación y preguntó, ¿pero, qué deseáis decir con eso? Quiero decir que un hombre de vida pura y recta, sin los errores de su propia buena intención, está siempre preparado para sembrar el bien y la justicia en el derrotero por el que anda, pero aquel que ya se engañó, o que guarda alguna culpa, tiene necesidad de dar testimonio con su propio sufrimiento, antes de enseñar. Los que no sean integralmente puros, o nada sufrieron en el camino, jamás son bien comprendidos por quien oye simplemente su palabra. Contra sus enseñanzas están sus propias vidas. Por lo demás, todo lo que es de Dios reclama gran paz y profunda comprensión. En tu caso, debes pensar en la lección de Jesús, quien permaneció 30 años entre nosotros, preparándose para soportar nuestra presencia, apenas durante 3. Para recibir una tarea del cielo, David convivió con la naturaleza, apacentando rebaños, para desbravar los caminos del Salvador. Juan el Bautista meditó mucho tiempo en los ásperos desiertos de Judea. Las cariñosas ponderaciones de Ananías caían en su alma oprimida como un bálsamo vitalizante. Cuando hayas sufrido más, continuaba el benefactor y amigo sincero, tendrás mayor comprensión de los hombres y de las cosas. Solo el dolor nos enseña a ser humanos. Cuando el hombre entra en el periodo más peligroso de la existencia, después de la matinal infancia y antes de la noche de la vejez, cuando la vida es exuberante en energías, Dios le envía los hijos, para que, con los trabajos, se le enternezca el corazón. Por lo que me has confesado, es posible que no vayas a ser padre, pero tendrás a los hijos del Calvario en todas partes. ¿No viste a Simón Pedro, en Jerusalén, rodeado de infelices? Naturalmente, encontrarás un hogar mayor en la tierra, donde serás llamado a ejercer la fraternidad, el amor, el perdón. Es preciso morir para el mundo, para que el Cristo viva en nosotros. Aquellas observaciones tan sanas y tan mansas, penetraron el espíritu del ex rabino como un bálsamo de consolación de horizontes más amplios. Sus palabras cariñosas lo hicieron recordar a alguien que amaba mucho. Con el cerebro cansado por los embates del día, Saulo se esforzaba por fijar mejor las ideas. Ahora se acordaba perfectamente. Ese alguien era Gamaliel. Súbitamente, le vino el deseo de entrevistarse con el antiguo maestro. Comprendía la razón de aquel recuerdo. Es que, también él, por última vez, le habló de la necesidad que sentía de los lugares solitarios, para meditar en las sublimes verdades nuevas. Sabía que se encontraba en Palmira, en compañía de un hermano. ¿Cómo no se había acordado antes del antiguo maestro, que fue para él casi como un padre? Ciertamente, Gamaliel lo recibiría con los brazos abiertos, se regocijaría con sus recientes conquistas, y le daría generosos consejos, en cuanto a los rumbos a seguir. Absorto en los recuerdos cariñosos, agradeció a Ananías con una significativa mirada, agregando sensibilizado, tenéis razón. Me dirigiré al desierto en vez de volver a Jerusalén precipitadamente, tal vez, sin fuerzas para enfrentar la incomprensión de mis cofrades. Tengo un viejo amigo en Palmira, que me acogerá de buen grado. Allí reposaré algún tiempo, hasta que pueda internarme por las regiones solitarias, a fin de meditar sobre las lecciones recibidas. Ananías aprobó la idea con una sonrisa. Todavía se quedaron conversando por largo tiempo, hasta que la noche sumergió el alma de las cosas en su toldo de sombras espesas. El anciano predicador condujo, entonces, al nuevo adepto a la humilde reunión que se realizaba ese sábado de grandes desilusiones para el ex rabino. Damasco no tenía propiamente una iglesia, pero contaba con numerosos creyentes hermanados por el ideal religioso del camino. El núcleo de oraciones estaba en la casa de una humilde lavandera, compañera de fe, que alquilaba la sala para poder mantener a un hijo paralítico. Profundamente admirado, el joven tartense vio la miniatura del cuadro observado por primera vez, cuando tuvo la invencible curiosidad de asistir a las célebres predicaciones de Esteban en Jerusalén. Alrededor de la mesa rústica, se juntaban las míseras criaturas de la plebe, que él siempre había mantenido separadas de su esfera social. Mujeres analfabetas con criaturas en los brazos, viejos albañiles rudos, lavanderas que no conseguían conjugar dos palabras ciertas.
ancianos con las manos trémulas, amparándose en callados fuertes, dolientes pobrísimos que exhibían la marca de enfermedades dolorosas. La ceremonia parecía aún más sencilla que las de Simón Pedro y sus compañeros galileos. Ananías comandaba y presidía el acto. Sentándose a la mesa, cual patriarca en el seno de la familia, rogó las bendiciones de Jesús para la buena voluntad de todos. Enseguida, hizo la lectura de las enseñanzas de Jesús, buscando algunas sentencias del Maestro Divino en los pergaminos esparcidos. Después de comentar la página, ilustrándola con la exposición de hechos significativos, de su conocimiento, o de su experiencia personal, el viejo discípulo del Evangelio dejaba el lugar, recorría las filas de bancos e imponía las manos sobre los dolientes y necesitados. Generalmente, según el hábito de las primeras células cristianas del primer siglo, al rememorar las alegrías de Jesús cuando servía la comida a los discípulos, se hacía una modesta distribución de pan y agua pura, en nombre del Señor. Saulo se sirvió de la hogaza simple, enternecidamente. Para su alma, la pequeña porción tenía el sabor divino de la fraternidad universal. El agua clara y fresca del cántaro rústico le supo a fluido de amor que partía de Jesús, comunicándose a todos los seres. Finalizar la reunión, Ananías oraba fervorosamente. Después de contar la visión de Saulo y la suya propia, en los comentarios sencillos de aquella noche, pedía al Salvador que protegiese al nuevo siervo que pronto viajaría a Palmira, con el objetivo de meditar con mayor amplitud en la inmensidad de sus misericordias. Oyendo su plegaria, que el calor de la amistad revestía de singular encanto, Saulo lloró de reconocimiento y gratitud, comparando las emociones del rabino que había sido, con las del siervo de Jesús que ahora quería ser. En las suntuosas reuniones del Sanedrín, jamás oyó a un compañero implorar al cielo con aquella sinceridad superior. Entre los más afectuosos, solo encontró elogios vanos, prontos a transformarse en torpes calumnias, cuando no podían conceder favores materiales. En todas partes, admiración superficial, hija del juego de los intereses inferiores. Allí, la situación era otra. Ninguna de aquellas personas desfavorecidas de la suerte había venido a pedirle facilidades, todos parecían satisfechos al servicio de Dios, que así los congregaba al término de trabajos exhaustivos y penosos. Y al final, rogaban aún a Jesús que le concediese paz a su espíritu para su elevado propósito. Terminada la reunión, Saulo de Tarso tenía lágrimas en los ojos. En la iglesia del Camino, en Jerusalén, los apóstoles galileos lo trataron con especial deferencia, atentos a su posición social y política, señor de las regalías que las convenciones del mundo le conferían, pero los cristianos de Damasco lo impresionaron más vivamente, arrebatando su alma, conquistándola para sentir un afecto imperecedero, con aquel gesto de confianza y cariño, tratándolo como a un hermano. Uno a uno, apretaron su diestra con votos de feliz viaje. Algunos ancianos de los más humildes le besaron las manos. Tales pruebas de afecto le daban nuevas fuerzas. Si los amigos del judaísmo, provocadores y hostiles, despreciaban su palabra, comenzaba ahora a encontrar en su camino a los hijos del Calvario. Trabajaría por ellos, consagraría su consuelo las energías de la juventud. Por primera vez en su vida, mostró interés por las sonrisas de los niños. Como si desease retribuir las demostraciones de cariño recibidas, tomó en brazos a un niño enfermo. Delante de la pobre madre sonriente y agradecida, jugó con él, le acarició los cabellos desordenados. Entre las espinas agresivas de su alma apasionada, comenzaron a brotar flores de ternura y gratitud. Ananías estaba satisfecho. Junto a los hermanos de su mayor confianza, acompañó al neófito hasta la pensión de Judas. Aquel modesto grupo desconocido, recorrió las calles bañadas por el claror de la luna, estrechamente unido y reconfortándose con comentarios cristianos. Saulo se admiraba de haber encontrado tan deprisa aquella llave de armonía que le proporcionaba segura confianza en todos. Tuvo la impresión de que en las genuinas comunidades del Cristo la amistad era diferente de todo lo que daba expresión en las agrupaciones mundanas. En la diversidad de las luchas sociales, el rasgo dominante de las relaciones se cifraba ahora, a sus ojos, en las ventajas del interés individual, mientras que, en la unidad de esfuerzos de la tarea del Maestro, había un sello divino de confianza, como si los compromisos tuviesen un ascendiente divino, original. Todos hablaban, como si hubiesen nacido en el mismo hogar. Si exponían una idea digna de mayor ponderación, lo hacían con serenidad y con una comprensión general del deber. Si versaban sobre asuntos leves y sencillos, los comentarios transmitían una franca y confortadora alegría.
En ninguno de ellos se notaba la preocupación de parecer poco sinceros en la defensa de sus puntos de vista, pero, en vez de eso, existía franqueza de trato sin rasgos de hipocresía, porque, en regla, se sentían bajo la tutela del Cristo, que, para la conciencia de cada uno, era el amigo invisible y presente, a quien ninguno debería engañar. Consolado y satisfecho de haber encontrado amigos en la verdadera acepción de la palabra, Saulo llegó a la hospedería de Judas, despidiéndose de todos profundamente conmovido. Él mismo se sorprendía con el sabor de intimidad con el que las expresiones le afloraban a los labios. Ahora comprendía que la palabra hermano, ampliamente usada entre los adeptos del camino, no era fútil y vana. Los compañeros de Ananías conquistaron su corazón. Nunca más olvidaría a los hermanos de Damasco. Al siguiente día, contratando un sirviente indicado por el hospedero como buen guía, Saulo de Tarso, al amanecer, sorprendiendo al dueño de la casa con su ánimo resuelto, se puso en camino de la famosa ciudad, situada en un oasis en pleno desierto. En las primeras horas de la mañana, salían por las puertas de Damasco dos hombres modestamente vestidos, al frente de un pequeño camello cargado con las provisiones necesarias. Saulo resolvió partir así, a pie, para iniciar la vida con rigores que le serían sumamente benéficos más tarde. No viajaría más en calidad de doctor de la ley, rodeado de servidores, y, sí, como discípulo de Jesús, adscripto a sus programas. Por ese motivo, consideró preferible viajar como beduino, para aprender a contar, siempre, con sus propias fuerzas. Bajo el calor calcinante del día, bajo las bendiciones refrigeradoras del crepúsculo, su pensamiento estaba fijo en aquel que lo había llamado del mundo para una vida nueva. Las noches del desierto, cuando la luz de la luna hinche de sueño la desolación del paisaje muerto, están tocadas de misteriosa belleza. Bajo la fronda de alguna palmera solitaria, el convertido de Damasco aprovechó el silencio para realizar profundas meditaciones. El firmamento estrellado tenía, ahora, para su espíritu, confortadores y permanentes mensajes. Estaba convencido de que su alma había sido arrebatada a nuevos horizontes, porque, a través de todas las cosas de la naturaleza, parecía recibir el pensamiento del Cristo, que le hablaba cariñosamente al corazón. 2. El tejedor. A pesar de estar acostumbrados al permanente espectáculo de la llegada de extranjeros a la ciudad, dada su privilegiada situación en el desierto, los transeúntes de Palmira notaron, con profundo interés, el paso de aquel beduino seguido de un humilde criado jalando a un mísero camello jadeante de cansancio. Sin duda, reconocerían el perfil de judío en los rasgos característicos del rostro y en la energía serena que se le transparentaba de la mirada. Por su parte, Saulo transitaba con aire indiferente, como si conviviese en aquel escenario desde mucho tiempo atrás. Consciente de que el hermano de su antiguo maestro era allí uno de los comerciantes más conocidos y prósperos, no tuvo dificultad en obtener informaciones de un coterráneo, que le indicó la residencia. Se acomodó en un hospedaje sencillo para rehacerse de las fatigas del viaje, consultó la bolsa para regular su programa. El dinero se agotaba, apenas alcanzaría para remunerar al compañero dedicado que había sido su acompañante fiel en todo aquel penoso viaje. Después de ser informado de la cantidad que debía pagar, verificando la insuficiencia de los recursos, le habló con humildad: Judá, de momento no tengo lo suficiente para compensar mejor el servicio que me prestaste. Así, te doy la mitad del importe y además el camello, como pago del resto. El siervo se conmovió con el tono humilde de la propuesta. No necesito de tanto, señor, respondió un tanto confuso, el valor del animal basta y sobra. De ese modo, no quedará usted desprovisto de recursos. Me contento con algunas monedas, apenas lo necesario para costear el regreso. Saulo tuvo para él una mirada de reconocimiento y, alegando la imposibilidad de retenerlo por más tiempo, lo despidió con expresiones de bienestar y votos de un feliz regreso a Damasco. Después, recogiéndose en la pobre habitación que tomó, se puso a meditar, acuciosamente, sobre los últimos acontecimientos de su vida. Estaba solo, sin parientes, sin amigos y sin dinero. Poco antes de tomar aquella resolución de partir en busca de Ananías, no hubiera vacilado en decretar la muerte de quien profetizase el futuro que le esperaba. Su existencia y sus planes estaban transformados en sus más ínfimos detalles. ¿Qué hacer ahora? ¿Y si no encontrase en Palmira el socorro de Gamaliel, conforme aguardaba en sus esperanzas secretas? Consideró la extensión de las dificultades que se desdoblaban ante sus ojos. Todo era difícil. Estaba como el hombre que hubiese perdido la familia, la patria y el hogar.
Una profunda amargura amenazaba con invadir su corazón. Pero, de repente, se acordó del Cristo y el recuerdo de la gloriosa visión le llenó de consuelo el espíritu desolado. Confiando mucho más en aquel que le había extendido las manos, que en sus propias fuerzas, se propuso calmar sus sobresaltos íntimos, dando reposo al cuerpo fatigado. Al día siguiente, a media mañana, salió a la calle, preocupado y ansioso. Obedeciendo a los informes recogidos, paró ante la puerta de un confortable edificio, frente al cual funcionaban grandes tiendas comerciales. Buscando a Ezequías, enseguida fue atendido por un hombre de edad, de semblante risueño y respetable, que lo saludó con mucha simpatía. Se trataba, para su alegría, del hermano de Gamaliel, que, familiarizándose enseguida con el patricio recién llegado de lejos, mantuvo con él una afable conversación. Buscando informarse, delicadamente, sobre el venerable rabino de Jerusalén, Saulo obtuvo de Ezequías los esclarecimientos necesarios, mostrando profundo interés. Mi hermano, decía él, preocupado desde que llegó a Palmira, me pareció muy diferente. ¿Es posible que la mudanza de Jerusalén haya influido en esa profunda transformación? La diferencia de ambiente social, la alteración de hábitos, el clima, la ausencia de los trabajos usuales, todo eso pudo haber perjudicado su salud. ¿Cómo es eso?, preguntó el joven sin disimular su extrañeza. Pasa días y días en una cabaña abandonada que poseo, a la sombra de algunas palmeras, en uno de los muchos oasis que nos rodean, y eso, para que usted vea, tan solo para leer y meditar en un manuscrito sin importancia, que no conseguí comprender. Aparte de todo eso, me parece completamente desinteresado por nuestras prácticas religiosas, vive como ajeno al mundo. Habla de visiones del cielo, se refiere constantemente a un carpintero que se transformó en Mesías del pueblo y se alimentaba de cosas imaginarias, de sueños irreales. A veces, con profundo pesar, observo su decadencia mental. Pero, mi mujer todo lo atribuye a su avanzada edad y yo quiero creer que sea más bien, o por lo menos en gran parte, debido a la intensidad del estudio y a las prolongadas meditaciones. Ezequías hizo una pausa, mientras Saulo fijaba en él su mirada profunda y significativa, comprendiendo la condición de su viejo maestro. Ante una nueva observación del joven tartense, continuaba el otro, locuaz. En el seno de la familia, Gamaliel es tratado como si fuese nuestro padre. Además, debo mi inicio de vida a sus inmensas dedicaciones fraternales. Por eso mismo, mi mujer, mis hijos y yo, hemos convenido en mantener un ambiente de paz que debe rodear siempre al noble y apreciado enfermo. Cuando él discurre sobre las ilusiones religiosas que dominan su espíritu en su desequilibrio mental, nadie en esta casa lo contradice. Ya sabemos que no habla por sí mismo. Su poderosa mentalidad se desvaneció, la estrella se apagó. Considerando esas penosas circunstancias, doy gracias a Dios que me lo trajo aquí para terminar sus días socorrido por la calidez de nuestro afecto familiar, y a salvo del escarnio del que tal vez pudiese ser objeto en Jerusalén, donde no todos están a la altura de comprender y honrar su pasado ilustre. Pero la ciudad siempre veneró en él a un maestro inolvidable, consideró Saulo, como si quisiese defender sus propios sentimientos de amistad y admiración. Si esclareció el comerciante, convencido, un hombre de su nivel intelectual estaría preparado para entender todo eso, pero, ¿y los demás? Naturalmente, usted no debe ignorar la persecución implacable, movida por las autoridades del Sanedrín y del Templo, contra los simpatizantes del famoso carpintero nazareno. A Palmira llegaron noticias de los hechos, por intermedio de innumerables patricios pobres, que dejaron Jerusalén a toda prisa, amenazados de prisión y muerte. Justamente, fue con la personalidad de ese hombre que Gamaliel dio las primeras demostraciones de debilidad mental. Si estuviese por allá, ¿qué sería de su vejez desamparada? Naturalmente, muchos amigos, como usted, estarían dispuestos para su defensa, pero, el caso podría tomar aspectos más graves, hasta el punto de que surgiesen enemigos políticos reclamando medidas ingratas. Y de nuestra parte, nada podríamos intentar para restablecer la situación, porque, en verdad, su locura es pacífica, casi imperceptible y de ninguna manera conseguiríamos soportar su apología al malvado que el Sanedrín mandó a la cruz con los ladrones. Saulo sentía un extremo malestar oyendo aquellas observaciones, ahora tan injustas y superficiales a su manera de ver. Comprendía la delicadeza del momento y la naturaleza de los recursos psicológicos a emplear, para no comprometerse, agravando, aún más, la posición del ilustre maestro. Deseando imprimir un nuevo rumbo a la conversación, preguntó con serenidad, ¿y los médicos? ¿Cuál es la opinión de los entendidos? En el último examen al que se sometió, por insistencia nuestra,
descubrieron que el estimado doliente, además de estar perturbado, padece singular astenia orgánica, que va consumiendo sus últimas fuerzas vitales. Saulo, acongojado, hizo aún algunas observaciones más y después de reconsiderar las primeras impresiones con relación a la amable hospitalidad de Ezequías, ayudado por un pequeño criado de la casa, se dirigió al lugar donde el antiguo mentor lo recibió con sorpresa y alegría. El ex discípulo notó que Gamaliel, en efecto, presentaba síntomas de profundo abatimiento. Fue con infinito júbilo que lo apretó afectuosamente en los brazos, besándole, amorosamente, las manos ya encorvadas y trémulas. Sus cabellos parecían más blancos, la epidermis surcada de venerables arrugas daba la impresión del alabastro, una palidez indefinible. Hablaron largamente de las añoranzas, de los sucesos de Jerusalén, de los amigos distantes. Después de los preámbulos afectuosos, el joven Tartenser relató al venerado maestro las gracias recibidas a las puertas de Damasco. La voz de Saulo tenía la inflexión vibrante de la pasión y de la sinceridad que acostumbraba imprimir a las emociones propias. El anciano oyó la narración con indecible asombro, en los ojos vivos y serenos, se acumulaban lágrimas de emoción que no llegaban a caer. Aquella prueba lo henchía de profundo consuelo. No había aceptado, en vano, a aquel Cristo sabio y amoroso, incomprendido por los colegas. Al término de la exposición, Saulo de Tarso tenía los ojos bañados en lágrimas. El bondadoso anciano lo abrazó conmovido, atrayéndolo a su corazón generoso. Saulo, hijo mío, dijo exultante, bien sabía que no me engañaba con respecto al Salvador, que tan profundamente me habló en mi vejez exhausta, a través de la luz espiritual de su evangelio de redención. Jesús se dignó extender sus manos amorosas a tu espíritu dedicado. La visión de Damasco será suficiente para que consagres tu existencia entera al amor del Mesías. Es verdad que mucho trabajaste por la ley de Moisés, sin dudar en la adopción de medidas extremas, en su defensa. Pero, ahora, ha llegado el momento de que trabajes por quien es mayor que Moisés. Sin embargo, me siento profundamente desorientado y confundido, dijo el joven de Tarso, lleno de confianza. Desde los acontecimientos del desierto noto que estoy siendo objeto de singulares y radicales transformaciones. Obediente a mi talante absolutamente. Sincero, quise comenzar mi esfuerzo por el Cristo en Damasco, y, no obstante, recibí de nuestros amigos, de allí, las mayores manifestaciones de desprecio y ridículo, que mucho me hicieron sufrir. Repentinamente, me vi sin compañeros y sin nadie. Algunos componentes de la reunión del Camino consolaron mi alma abatida con sus expresiones de fraternidad, pero no fueron suficientes para resarcir las amargas desilusiones experimentadas. Sadoc mismo, que en su infancia, fue pupilo de mi padre, me cubrió de recriminaciones y burlas. Deseé volver a Jerusalén, pero, a través del cuadro de la sinagoga de Damasco, comprendí lo que me esperaba en gran escala junto a las autoridades del Sanedrín y del templo. Naturalmente, la profesión de rabino no puede interesar a mi espíritu sincero, porque de otro modo, sería mentirme a mí mismo. Sin trabajo, sin dinero, me encuentro en un laberinto de cuestiones insolubles, sin el auxilio de un corazón más experimentado que el mío. Resolví, entonces, venir al desierto y buscaros para pediros el socorro necesario. Y concluyendo la narración, con los ojos suplicantes, revelando las tormentosas ansiedades que poblaban su alma, exclamó: el Maestro amado, siempre encontraste las soluciones del bien, donde mi imperfección no hallaba sino sombras amargas. Ampara a mi corazón sumido en dolorosas pesadillas. Preciso servir a aquel que se dignó arrancarme de las tinieblas del mal y no puedo dispensar de vuestro auxilio en este trance difícil de mi vida.